al sin fe. Ahora sí, segundo bloque, volvemos. Como lo prometido es deuda, y como bien nos había dicho Juli al fin del bloque anterior, tenemos ahora una entrevista. Tenemos en el piso a un profesor de historia que nos va a estar contando un poco sobre la efeméride que tuvo lugar el pasado 29, sobre la noche de los bastones largos. Le doy la bienvenida a Federico Lico, que está acá a mi derecha. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, Muy todo bien. muy bien. Bueno, un placer estar acá. Bueno, gracias por venir. Si mal no recuerdo y le cuento a los oyentes, fue profesor de Juli y de Sofi. Sí, en la secundaria, en el Colegio Alberdi. Fui profesor de ambos, sí. Así que de la zona. De la zona, sí, acá cerquita, digo. Buenísimo. ¿Primera vez acá en el piso, en la radio? Primera vez acá en el piso. Bien, buenísimo. Bueno, genial que sea con este programa con Falta en Vivo. Así que nos metemos un poco, si querés, de lleno en lo que nos trae. Un poco, si querés, contarnos el contexto de justamente de lo que fue pasando el 29 de allá de 1966 y por qué se dio, digamos, esas condiciones como para que termine pasando justamente esa represión y desalojo. Bueno, la noche de los bastones largos, ¿no? ¿Con qué nombre pasó la historia? El contexto es mucho más amplio, no es solo un mes para tener en cuenta, porque se suele marcar el principio de la dictadura de Onganía, pero hay que entender todo el contexto en el que se desarrolla este proceso, ¿no? Tenemos que entender en primer lugar que estamos hablando de los años de Guerra Fría. Claro. Eso téngalo más que presente. ¿Por qué? Porque ahí surge un problema. Comunistas capitalistas. Entonces, ¿dónde van a estar esos comunistas? ¿Dónde van a estar alojados? En las universidades. En las universidades. Claro. Chivo expiatorio, las universidades. Ese es el primer motivo que tenemos que tener en cuenta. Segundo motivo, Revolución Cubana. Sí. Imagínense esa imagen tan conocida de Guevara, cómo impacta en los veinteañeros de la década de los 60. Terrible. Sí, sí, era un referente revolucionario. El modelo del chico con barba pasa a ser como muy estereotipado y perseguido. Sí. Y después tenemos también la revolución cultural. Y esto va a pegar muy fuerte en los sectores más conservadores de los cuales venía Onganía. Claro. La píldora anticonceptiva y, fundamental, la minifalda. ¿Por qué les digo que es tan importante la minifalda? Porque la minifalda es perseguida. Se le mide el largo de la pollera a las chicas y se las persigue por eso. Entonces, ese es el contexto que tenemos para la década de los 60 en la Argentina. Un contexto, ¿no?, donde se sucedían los golpes militares, donde el peronismo estaba proscripto, donde gobernaban entre algunos políticos de la Unión Cívica Radical que no lograban hacer pie, no lograban consolidar el poder, más los militares que accedían al poder. Entonces, en este contexto, sumando todo esto, tenemos que ubicar a Onganía y la Revolución Argentina, ¿no? Claro, porque a nosotros nos han dicho que estamos muy acostumbrados a que somos bichitos de democracia. Hace años que el país tiene democracia y que estamos acostumbrados a que sea así. Pero en esta época lo más normal era que hacer un gobierno democrático que, si se salía un poco de las reglas de lo que quería la junta militar o la iglesia, se lo derrocaba con una dictadura. Eso era el status quo del país en ese entonces. La democracia en Argentina pasa a consolidarse en el 83. Claro. Piensen que hasta el 83 era muy difícil que un gobierno pudiera concluir un mandato. Sí. Piensen, desde que hay elecciones democráticas termina Irigoyen y termina Perón un gobierno. Después y termina, Alvear también. Después son todos boicoteados. Bueno, en ese contexto, tengamos en cuenta, empiezan a surgir unas ideas militares de contrainsurgencia. ¿Qué es la contrainsurgencia? Todos los ciudadanos son potenciales comunistas enemigos. Claro. ¿Dónde se combate esa guerra? Puertas adentro. Puertas adentro y en la cabeza de la gente. ¿Cómo podemos determinar si una persona es culpable o no? La tenemos que torturar y esa persona nos lo va a tener que confesar. Claro. Eso no sé si les da una pauta de algo que es. Ahí empieza como la exportación de los métodos de tortura de Francia. De Francia venían de Francia, sí. Exactamente. Argelia es el escenario donde nace esto. Los argelinos comienzan un proceso independentista, ellos habían sido colonia francesa, implementan lo que se llama la guerra de guerrillas
Y los soldados franceses implementan lo que ellos llaman guerra contra insurgente. Detectan a esos tipos, los secuestran, los torturan. Y empiezan a dar clases en todo el mundo. En el 57 llegan a la Argentina. Queda entusiasmado con eso Osiris Villegas, queda entusiasmado con eso Onganía. Y eso se va a asociar a la idea de Occidente cristiano. Claro. La universidad que va a ser marxista, anticristiano. Sí, va en contra de toda esa agenda. Exactamente. Para ellos la universidad es eso. Es muy paradójico porque además cuando uno lo analiza en la universidad estudiaban muchos hijos de militares. Estudiaban muchos de los intelectuales liberales que íbamos a tener. No, la universidad no era simplemente un centro comunista. Claro. Había más, o era más fuerte la idea que tenía el gobierno que lo que realmente sucedía ahí adentro. La universidad era autárquica, autónoma, con un gobierno tripartito, decano, vicedecano. Los claustros. Los claustros, exactamente. Estudiantes, egresados. Y bueno, a partir de ese momento, sumando todo esto, el gobierno de Onganía propone un desalojo o implementa un desalojo fuerte que consiste en golpear a bastonazos a todos los que estaban adentro. Se arman 2 filas para que pasen todos por adentro y cuando van saliendo les pegan bastonazos en la cabeza. Claro, con respecto a esto podemos decir que el gobierno se dejó llevar por el miedo y en vez de analizar la universidad, la metió a todos los que estaban ahí adentro en un mismo saco de ideología que los hizo tener en cuenta como peligrosos. De hecho, si tenemos ahí unas fotos para ir pasando, ahí está sobre los militares arribando a la universidad y empezar a sacar y desalojar a los estudiantes. Miren, hay algo muy interesante este día. ¿Saben lo que es Clementina? ¿Oyeron hablar de Clementina? No. Clementina es la primera computadora de América Latina y estaba en la universidad. ¿Qué hicieron los militares con Clementina? La rompieron. A bastonazos. Tal cual. Para que entendamos el contexto de la gente que estaba ahí adentro. Sí. Para que se entienda quiénes estaban ahí adentro. Claro, la única forma de proceder era reprimiendo. Lo que no pueden comprender, digamos. Es que es lo que no pueden comprender y lo que no pueden controlar. Claro, exacto. La universidad no estaba bajo control del Estado. Ahí te iba a preguntar, la decisión previa que toman el gobierno de Onganía, que es derogar el estatuto universitario, si no estoy equivocado, ¿eso va también en sintonía con lo que vos recién mencionabas, de todo ese contexto, si querés, geopolítico que sucedía en el mundo, que toman la decisión de recortarlo? Y también puede ser el cogobierno. Mirá, justamente diste en el clavo ahí con el asunto. Okay. Porque el problema es el no control de la universidad. Lo que propone el gobierno es que los rectores queden bajo control de los ministros. De un ministro puesto a dedo por Onganía. Sí. Entonces, el gobierno pasaría a estar controlado por el Estado. O sea, el gobierno de la universidad pasaría a ser controlado por el Estado. Uno de los defensores de este modelo Onganía, fue un ministro Onganía, un funcionario Onganía, que era Roberto Roth, y él decía, no, pero era mentira el sistema, cómo funcionaba, y nosotros lo que hicimos no estaba fuera de la ley, y nosotros lo que queríamos era implementar algo que esté despolitizado y que sea realmente académico. Claro. Esta teoría de la despolitización en realidad es controlar qué se enseña. Claro. Es el gran problema. Es el gran problema. Desde el 18, desde la reforma universitaria, les diría hasta la actualidad, el gran problema que tienen los gobiernos con las universidades es no poder controlarlas. Claro, y también estaba pensando, en ese momento tenía mucho poder, mucha fuerza lo que era el movimiento estudiantil, que después, unos años más adelante, también confusionado con lo que era el movimiento obrero, eso podía hacer, digamos, temblar o corregir, digamos, el rumbo justamente de los militares, ¿no? Quizás a diferencia de hoy. Ahí hay una paradójica, hay algo muy interesante. En la década de los 50, el movimiento obrero estaba asociado al peronismo. Claro. Y las universidades estaban asociadas al antiperonismo. En términos generales, los universitarios no solían ser personas
muy alineadas con el modelo peronista. ¿Qué pasa? La ruptura que trae el peronismo, el alejamiento de Perón, la exclusión del peronismo, lo que va a hacer es que una nueva tendencia de estudiantes, también más rupturistas, tengan en cuenta lo que les dije hace un rato, la década de los 60, la revolución cultural, el estudiante que empieza a usar jean, ¿no? El estudiante barbudo de jean. Entonces, tengan en cuenta que esos estudiantes, a partir de ese momento, empiezan a ver con distintos ojos al peronismo, porque empiezan a ver con distintos ojos a la clase trabajadora. La izquierda, si quiere tener un eventual acercamiento a los trabajadores, tiene que pasar por el peronismo. Sí, claro. Es tan sencillo como eso. Por lo menos es la lectura que se hacía en la época. Son muchos de los hijos de quizás los antiperonistas originales, ¿no? Los que se vuelven peronistas, quizás más, un poco más. Sí. Se ve más eso con más nitidez, un poco más, unos años más adelante, ¿no? Bueno, piensen que Onganía mismo comienza con esto un mes después de su gobierno. Y a los 3 años tiene el Cordobazo, que es la unión de estudiantes y trabajadores. Sí. Es la unión de obreros y estudiantes juntos, ¿no? Entonces, ahí ya vemos cómo el escenario estaba cambiando totalmente. El hecho de reventar a bastonazos a profesores, a estudiantes, a directivos, claramente iba a contramano de lo que estaba sucediendo en el mundo, más teniendo en cuenta que era una universidad pilar. Piensa que fueron estos tipos que se van de la Argentina, son muy bien recibidos en el mundo. Sí, en la parte de la ciencia fue donde más se sintió. Es donde más se sintió. Sadowski, Milstein, Alperindongui, Bagú, son tipos muy bien recibidos en el mundo, en Chile, Venezuela, Estados Unidos. Piensen que este hecho fue publicado en todo el mundo porque, si no me olvido, había un importante directivo norteamericano al que reventaron a bastonazos. Entonces esto se publicó en todos lados. O sea, pueden encontrar noticias en inglés con estos datos que son catastróficas, ¿no?, para el gobierno de la época. Y te quería preguntar con respecto a esto, en cuanto al avance tecnológico, ¿cuántos años considerás que esto atrasó al país, este hecho, no? O el avance científico en sí. Mirá, ahí hay un hecho muy importante. Del 55 al 66, o del 56 al 66, entre que se crea el CONICET, se empieza a ver una inversión muy grande en ciencia, empieza a haber un gran desarrollo y muchas de estas personas terminan a partir del 66 trabajando afuera. El tema es que a partir del 66, y yo diría hasta entrado a la década de los 80, bien entradita a la década de los 80, todos estos intelectuales terminan exiliados. Y sí. Todos estos intelectuales terminan exiliados. Eso fue una pérdida importante para la Argentina. Y en los 90 llegan el famoso que los científicos se vayan a lavar los platos de Cavallo. Entonces, el escenario científico, el escenario para los académicos, y es bastante complicado durante 30 años. Sí, fue un atraso grande. Fuimos el primer país con una computadora en América Latina. También creo que el primer país con avión supersónico, ¿puede ser? Somos el primer país con un avión supersónico. O sea, somos un país que tuvo mucho desarrollo, no solo tecnológico, industrial, y esta serie de gobiernos atacaron esa matriz. Ahora a mí se me viene la pregunta de, y también trayéndolo un poco a la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el plan justamente que tienen las élites en Argentina cuando, digamos, toman estas decisiones? ¿Quieren un país, o sea, como lo vemos, para pocos, enfocado quizás en 2 o 3 cosas más relacionadas con el extractivismo, con cosas que le puedan servir como para vender los recursos que tenemos, y por eso, digamos, atacan lo que es el desarrollo de la ciencia, de la técnica? ¿Por dónde, qué claves crees que operan ahí? Es pensando muy el país. Sí, entiendo. Es muy difícil. Yo creo que no todos tienen el mismo proyecto. Ahora, sí creo que es evidente que hay unos sectores muy importantes vinculados, como dijiste vos, con el extractivismo, o incluso simplemente gente del agro,
que no tiene un interés muy puntual en que se desarrolle la industria. De hecho, hay un libro muy conocido de Guillermo O'Donnell, el padre de María O'Donnell, que se llama El Estado Burocrático Autoritario, y él dice, el problema en la Argentina era que había dos burguesías, industrial y ganadera. Claro. Entonces se van volteando gobiernos, pero ninguno logra consolidar un proyecto. Claro. Entonces uno va volteando el gobierno del otro, pero ninguno consolida un proyecto, y es como que ahí vamos de una punta a la otra. Te iba a consultar, Federico, en ese momento, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación? Digo, en la etapa desde que vos decís de la noche de los bastones largos, lo previo del contexto y los siguientes 3 o 4 años cuando se acumulan el Cordobazo y luego la caída del gobierno de él. Es una buena pregunta. El gobierno de Ilia, el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es derrocado en 1966, tiene un desgaste muy grande por parte de los medios de comunicación. Ustedes van a encontrar seguramente la imagen de Ilia con tortuga. Exactamente, hecho una tortuga. Bueno, era la imagen que se hacía de él, se lo mostraba como un tipo lento. Hubo una operación de desgaste muy grande de su imagen por parte de los medios de comunicación. Eso fue determinante. Y a Onganía se lo ensalzó un poquito más, se le atribuyeron cualidades que evidentemente no tenía. Onganía quería ser el Francisco Franco de Argentina, quería un proyecto de 25 o 30 años. No era Onganía un tipo con muchas luces. Y los medios de comunicación lo ensalzaron un poquito. La noche de los bastones largos, si uno mira los títulos de los periódicos, bueno, no hay una defensa de lo que hace el gobierno. En la noche de los bastones largos específicamente, no hay una defensa de lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque ya para esa época, incluso para los grandes medios, me parece que fue una barbaridad lo que hizo, la forma de accionar del gobierno. Okay. Ahora, sí es cierto que desde los medios importantes se marcaba el peligro del extremismo de izquierda. ¿No? Parece vigente. Se marca el peligro del extremismo de izquierda. La historia es cíclica, ¿no? No sé si cíclica o estamos encerrados en el mismo problema hace más de 100 años. También. Y otra cosa que te quería preguntar, estábamos viendo recién unas imágenes que son fuertísimas de gente ensangrentada, con golpes en la cara y saliendo muchísimos estudiantes con las manos arriba. Te quería preguntar, ¿la represión así tan aférrea de los militares tenía que ver con la violencia de las protestas estudiantiles o eran pacíficas? Esa sí fue una dosis extrema e innecesaria de violencia. Hay una pregunta que la verdad suele discutirse mucho, y más cuando se entra en el terreno de los 70, y es ¿dónde comienza la violencia? Claro. ¿No? Los militares consideran que todos eran extremistas de izquierda, todos eran guerrilleros, y la realidad es que eso no se ve. Esa imagen que ustedes tienen ahí, ese hombre era el rector de la universidad, y en esa imagen el hombre se acerca a un policía que tenía en la puerta de la universidad, le pregunta ¿qué hacen adentro? Y el tipo le partió un bastonazo en la cabeza, lo tira al piso, él se vuelve a levantar y le vuelve a pegar. Encontrarán la entrevista de él en los medios, se encuentra. Evidentemente no había ningún interés en hablar con estas personas, ni en dialogar, ni en ver qué sucedía. No había interés en saber qué sucedía ahí. ¿Había un extremismo de izquierda? Y no. La realidad es que en esta época no existe un extremismo de izquierda, y no creo que a esos estudiantes se los pueda acusar de ser extremistas. ¿Qué es lo que sucedía? Y se le habían tirado monedas desde un techo de una universidad, un desfile militar alguna vez, pero todavía no teníamos los hechos que van a venir después. Montoneros hace su fundación, su hecho fundacional en el 70, con el Aramburazo. Sí. Antes de eso yo no veo en estos jóvenes un extremismo de izquierda. De hecho, atacan mucho a la gente de exactas. Se meten mucho en exactas. No veo tampoco acá un extremismo de izquierda. Te sumo. ¿Qué relación ves de estos dos conflictos en particular, la noche de los bastones largos y luego el Cordobazo,
con conflictos posteriores que ocurrieron con los sectores universitarios y que quizás no tuvieron tanta relevancia en luchas, que por ahí pasaron desapercibidas, pero digo, que esa generación de pibes que digo, cómo logró trascender para el resto de chicos que en esa etapa por ahí todavía eran más jóvenes y todavía no estaban involucrados en la estudianza, estudiar en las universidades. Yo creo que la década de los 60 es un quiebre en los estudiantes universitarios. Y yo creo que comienza una etapa de lucha para los estudiantes universitarios a partir de la noche de los bastones largos. ¿Por qué? Porque los universitarios van a ser perseguidos de distintas maneras, ya sea a golpes o con desfinanciamiento, ¿no? Sí. Son distintas formas de aplicar una metodología de persecución. ¿Cómo esto se va pasando de una mano a otra? ¿Cómo se va difundiendo? Bueno, yo creo también que acá tenemos un hecho que va a empujar a la reacción a un montón de jóvenes universitarios. Creo que la reacción universitaria es posterior a esto y es algo que va muy de la mano de lo que sucede acá. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, y te añado entonces. Vos cuando decías que de alguna manera, no sé si la historia es tan cíclica, sino que estamos encerrados en el mismo problema hace por lo menos más de 100 años. ¿Qué enseñanza, deja este hecho para explicarles a los pibes del presente cuando pueden encontrar similitudes leyendo la historia? Que esa es una gran pregunta, ¿no? El famoso ¿para qué las efemérides? ¿No? ¿Qué nos dejan las efemérides si no es solo un recuerdo, sino que qué hecho presente nos dejan? Bueno. O mismo otra pregunta que capaz un pibe se hace en el secundario: ¿para qué me dan historia? ¿Para qué me dan historia? ¿Qué me importa saber lo que pasó hace 100 años? Y bueno. Acá yo diría que habría que salir del contexto efeméride, hay que dejar de verlo como una fecha muerta. Okay. Si estamos encerrados en un mismo problema es porque tenemos que empezar a desarrollar realmente un proyecto de país y ver en ese proyecto de país qué función le vamos a dar a la universidad. Entonces, desde ese lugar lo que nos sirve esto es para entender que, bueno, ¿qué nos dejó que nuestros intelectuales se fueran? Que nuestros científicos se fueran. ¿Nos dejó algo? ¿Nos dio o nos restó como país? Entonces, esta es la enseñanza que yo creo que nos deja. Construyamos un país y incorporemos a las universidades, incorporemos a los universitarios, dejemos que las universidades sean independientes, sean libres, tienen sus elecciones, justamente lo que se ve en las elecciones es eso, son autárquicas, dejemos que los universitarios puedan gestionar la universidad también, y permitamos que sean parte de un proyecto de nación, que no estén aislados, ¿no? El intelectual y el científico que simplemente trabaja porque le gusta y no trabaja porque eso puede aportar algo a su país, tampoco sirve. No, tal cual. Y a mí se me ocurría también cómo siguió luego de este evento en los años posteriores el tema de las universidades, cuando derogaron justamente sus estatutos, hasta más o menos la vuelta de Perón en el 73, 74. ¿Qué pasó ahí internamente con las universidades después de los bastones largos? Bueno, lo primero que me gustaría decirte es que dentro de las universidades, dentro de las ciencias sociales, hay una relectura fuerte del peronismo. Hay una relectura fuerte del peronismo. Eso es clave porque empieza a haber una serie de estudiantes que se van a acercar al peronismo un poco marcados también por el contexto de época de ellos. ¿Qué es el contexto de época de ellos? Las revoluciones en África, sí. Vietnam, la revolución cubana, los libros que empiezan a circular en la década de los 60, en los 70, perdón. Entonces, hacia el retorno del Perón lo que se ve son universitarios mucho más comprometidos políticamente de lo que habían estado antes. Los intelectuales de la década de los 50, cuando uno lee las revistas de la década de los 50, a veces uno parece que no tienen compromiso, ¿no? Parece que no tienen compromiso político. Sí, Perón pasa a hablarle a otra generación completamente distinta. Por ahí agarra ya directamente a los hijos de esos estudiantes del comienzo de los 40, 50.
Exactamente, y se ve una ruptura muy fuerte entre los intelectuales de los 50 y los jóvenes de los 70. Sí, es otra cosa. Es una ruptura muy grande. Uno agarra a Borges, si se quiere, Claro. y Borges era un sapo de otro pozo. Sí. Era sapo de otro pozo, con esos jóvenes. Claro, a mí un poco quería profundizar en qué condiciones luego de los bastones largos, en qué condiciones, digamos, funcionaron después las universidades. Bueno, durante el gobierno de Onganía se termina siendo un proceso bastante conflictivo porque hay muchos alejamientos, las universidades pasan a tener mucho control, las autoridades renuncian. Ujú. En alguna entrevista que escuché hace poquito, muchos de esos ex decanos se arrepintieron, dijeron, nos tendríamos que haber quedado a luchar acá, pero bueno, lo ven con el tiempo. Muchos renunciaron y los interventores que estuvieron pidieron la no politización de las universidades, cosa imposible. No. Entonces comienza un proceso de lucha muy fuerte entre estudiantes y autoridades. Claramente hay una pelea muy dura entre estudiantes y universidades. Cuando llega el peronismo, las universidades en primer lugar se los dan a los que estaban más asociados a montoneros, ¿no? Que eran las juventudes de la época. Claramente con la ruptura, la guerra interna que tiene el peronismo, nuevamente renuncian esas autoridades, la violencia que se ejercía dentro del peronismo, pero fuera de las universidades, se traslada dentro de la universidad. Esto empeora con la dictadura del 76 al 83, porque se intervienen directamente las universidades y se pone a un coronel general como interventor directo de la universidad. Y yo les diría que hasta la década de los 80, las universidades, la libertad que tienen es nula. Perfecto. Agus, Para mí fue clarísimo. Para mí, yo creo que está todo cerrado. Perfecto. Bueno, Fede, te agradecemos la visita, nos dejaste todo muy claro. Y después, para los que no lo pudieron ver, seguramente lo van a poder encontrar la entrevista en nuestra página de Instagram y en nuestro canal de YouTube. Así que seguramente te invitemos más adelante para seguir repasando la historia. Bueno, ¿Querés muchas dejar gracias, chicos. alguna reflexión final? Nos vamos con vos, Bueno, a la tanda. Tenés la responsabilidad. tengo la responsabilidad de cerrar. No, simplemente lo que haría es invitar a los que escuchan el programa o lo ven a que traten de leer algún libro de historia, traten de ser críticos, ¿no? Comenzar a ser críticos, que es lo que nos va a aportar más como sociedad, ¿no? Ser críticos, tener una cabeza crítica siempre es fundamental, además, para el desarrollo de los seres humanos. Perfecto. Bueno, chicos, Muchas les gracias. agradezco la invitación. Gracias a vos. Vamos a la tanda y ya volvemos.